ASMR. Y hoy estamos aquí para hacer una lectura susurrada. Hoy quiero traerles, como seguramente está en el título del video, Los mitos de Cthulhu del escritor H.P. Lovecraft. Es un escritor de horror cósmico que a mí me encanta. Yo de verdad soy muy fan de sus historias y me gusta mucho todo lo relacionado con sus obras, su estilo de escritura, las historias que maneja y el tipo de historias que maneja. El horror cósmico es algo que a mí me alucina mucho, me divierte y me entretiene bastante. Considero que es un gran género literario y es por eso que hoy quiero traerles un poco de eso. Como ya dije, hoy voy a leerles Los mitos de Cthulhu en lectura susurrada. Estos serán vídeos por partes. Hoy voy a leerles la primera historia del libro, que se trata de La declaración de Randolph Carter. Como ya dije, esto van a ser vídeos por partes, porque el libro es un poco largo y no voy a leerlo todo en un solo video porque sería demasiado, y hay historias que se pueden volver un poco largas, entonces voy a dividirlo por partes y voy a dividirlo por historias. Este video creo que será el más corto de todos porque La declaración de Randolph Carter no es una historia muy larga, pero de igual forma considero que puede ser entretenida, así que sin más dilación voy a comenzar la narración de La declaración de Randolph Carter. Les repito, caballeros, que este interrogatorio es infructuoso. Deténganme de por vida, si así lo desean. Enciérrenme o ejecútenme, incluso si necesitan un chivo expiatorio que alimente la ilusión que ustedes denominan justicia. Pero no pueden contarles más de lo que ya les he contado. Les he narrado con total franqueza todo aquello que soy capaz de recordar. No me he guardado nada, ni tampoco he alterado nada. Si encuentro en alguna vaguedad en mi relato, se debe tan solo a la sombra oscura que ahora nubla mis pensamientos, a esa sombra oscura y a la nebulosa naturaleza de los horrores que la han traído hasta mí. Les repito que no sé qué habrá sido de Harley Warren. Sin embargo, creo, y casi diría que espero, que se haya sumido en el más pacífico de los olvidos. Si semejante bendición fuese posible. Cierto es que he sido su amigo íntimo durante los últimos 5 años, amén de compañero en parte de sus terribles investigaciones sobre lo desconocido. No negaré, por inciertos y confusos que sean mis recuerdos al respecto, que ese testigo con que dicen ustedes contar nos haya visto juntos, tal y como afirma, en el pico Cansfield, caminando en dirección al pantano de Big Cypress sobre las 11:30 de esa espantosa noche. Afirmaré que incluso llevábamos linternas eléctricas, palas y un curioso rollo de cable conectado a ciertos instrumentos. Todo ese equipamiento jugó un papel determinante en la única y repugnante escena que aún sigue grabada a fuego en mis alterados recuerdos. Aún así les insisto en que no sé nada de lo que sucedió. A continuación, ni del motivo por el que me encontraron solo y aturdido en los límites del pantano la mañana siguiente, excepto lo que les he contado una y otra vez. Dicen ustedes que no hay nada en el pantano ni en sus inmediaciones que se ajuste al escenario de tan espantoso episodio. Me veo obligado a responderles que solo sé lo que vieron mis ojos. Puede que fuese una visión o una pesadilla, y espero con ansia que sea el caso, mas es lo único que ha quedado en mi mente de todo cuanto sucedió en él traumáticas horas después de que nos desvanecimos en la vista de todo el mundo. La razón por la que Harley Warren no volvió solo la pude dar él mismo, o su sombra, o alguna entidad innombrable que no me atrevo ni a describir.
ya les he dicho, los estrombóticos estudios de Harley Warren me eran de sobra conocidos y de hecho los compartía en cierta medida. De entre su enorme colección de libros extraños y poco comunes de materias prohibidas, he leído todos aquellos que fueron escritos en los idiomas que alcanzo a dominar. Sin embargo, estos últimos son poco comparados con la cantidad de libros escritos en esos otros idiomas que me resultan incomprensibles. La mayoría de ellos, creo, están en árabe, aunque ese demoníaco libro que propició el final de Warren, el libro que llevaba en su bolsillo al abandonar este mundo, estaba escrito en unos signos que jamás he visto en ninguna otra parte. Warren siempre se negó a contarme qué contenía ese libro. En cuanto a la naturaleza de nuestros estudios, ¿cuántas veces tengo que repetirles que no alcanzo a comprenderla del todo? Esta suerte de amnesia se me antoja harto misericordiosa, pues se trataba de estudios de lo más terrible y que yo acometí con una reticencia fascinación más que por inclinación real. Warren siempre me dominó, a veces incluso lo temía. Recuerdo cómo me estremecí al ver su expresión en la víspera de aquel espantoso acontecimiento. La noche en que no dejó de parlotear sin cesar acerca de su teoría, de la razón por la que algunos cadáveres jamás sucumben del todo a la putrefacción, sino que permanecen firmes y orondos dentro de sus tumbas durante milenios. Sin embargo, el temor que me despertaba Warren ya ha desaparecido, pues sospecho que ahora ha llegado a conocer horrores que están más allá de mi propio entendimiento. Ya no le temo, ahora temo por él. Una vez más, les digo que no tengo claro cuál era nuestro objetivo aquella noche. A buen seguro tenía que ver con algo que se afirmaba en el libro que Warren llevaba consigo, ese libro antiguo escrito en signos indescifrables que había recibido desde la India hace un mes. Mas les juro que no sé qué esperábamos encontrar. Su testigo afirma que nos vio a las 11:30 en el pico Gainesville de camino al pantano Big Cypress. Lo más probable es que sea cierto. Aún así, no tengo recuerdo alguno de haber estado allí. La única impronta que he cauterizado en mi alma corresponde a una única escena que seguramente tuvo lugar mucho después de la medianoche, pues el tajo de la luna menguante se elevaba en los vaporosos cielos. Aquel era un cementerio antiguo, tan antiguo, de hecho, que me eché a temblar al ver aquellas variadas huellas de años inmemoriales. Se encontraba en una oquedad profunda y húmeda, ahita de hierbajos podridos, musgo y ciertas plantas trepadoras de lo más curioso. Estaba impregnado de un vago hedor que mi imaginación ociosa se encargó de asociar de forma absurda con piedras putrefactas. Por doquier aparecían señales de abandono y decrepitud. Me asaltó la idea de que Warren y yo éramos los primeros seres vivos que invadían aquel letal silencio de siglos de antigüedad. Al borde de la oquedad, la pálida luna menguante se asomaba a través de los nocivos vapores que parecían emanar de insólitas catacumbas. Bajo sus débiles y vacilantes rayos, alcancé a distinguir una repulsiva hilera de antiguas losas, urnas, cenotafios y fachadas de mausoleos. Todos ellos se encontraban en estado ruinoso y cubiertos por el musgo y manchados de humedad, en parte oculto bajo la asquerosa exuberancia de aquella malsana vegetación. El primer recuerdo que guardo de mi presencia en aquella terrible necrópolis es de cuando me detuve junto a Warren ante cierto sepulcro medio destruido. Ahí soltamos el equipamiento que al parecer llevábamos con nosotros. Entonces me di cuenta de que llevaba una linterna eléctrica y 2 balas, mientras que mi acompañante cargaba una linterna similar y un equipo telefónico portátil. Ninguno de los dos profirió palabra alguna, pues ambos parecíamos conocer el lugar y la tarea a la que nos enfrentábamos. Sin más demora, echamos mano de nuestras balas y comenzamos a despegarlo de
de hierbajos, mantojos y tierra amontonada, aquella morgue plana y arcaica. Una vez subimos destapado por completo su superficie, formada por 3 inmensas losas de granito, retrocedimos unos pasos para contemplar la fosa en todo su esplendor. Me pareció que Warren realizaba ciertos cálculos mentales. Acto seguido, volvió al sepulcro e hizo palanca con una pala para tratar de levantar la losa que yacía más cerca de unos escombros pétreos que en su día podrían haber sido de algún tipo de monumento. Como no lo consiguiera, me hizo señas para que me acercase a ayudarlo. Por fin, nuestra fuerza combinada logró que cediese la losa. La alzamos entre los dos y la dejamos caer a un lado. Bajo la losa había una negra abertura de la cual brotó una ráfaga de gases semiáticos tan nauseabundos que nos vimos obligados a retroceder de un salto, embargados por el puro horror. Sin embargo, al cabo de unos instantes nos acercamos al pozo una vez más. Ahora aquella exhalación era menos intolerable. Nuestras linternas revelaron la parte superior de una escalinata de piedra salpicada de algún tipo de detestable icor surgido de las entrañas de la tierra, confinada por húmedos muros incrustados de salitre. Ahora, por primera vez, entre mis recuerdos aparece una interacción verbal. Warren se dirigió a mí con su melodiosa voz de tenor, una voz que el asombroso paraje en el que nos encontrábamos no llegaba a perturbar. Siento pedirte que te quedes en la superficie, dijo. Sería un crimen permitir que alguien con unos nervios tan frágiles como los tuyos se adentrase allá abajo. A pesar de todo lo que has leído y de lo que te he contado, no puedes ni llegar a imaginar las cosas que tendré que ver y hacer ahí dentro. Va a ser una tarea diabólica, Carter, y dudo que cualquier hombre que no tenga una coraza que preserve su sensibilidad sea capaz de llevarla a cabo y regresar vivo y con la cordura intacta. No es mi intención ofenderte, bien sabe el cielo que me encantaría que me acompañaras. Sin embargo, en cierto modo esto es responsabilidad mía. No puedo permitirme llevar a un manojo de nervios como tú a lo que con toda probabilidad supondría la muerte o la locura. Te lo aseguro, nunca alcanzarás a concebir qué hay allí abajo. Sin embargo, prometo tenerte al tanto por el cable del teléfono de cada uno de mis movimientos. Verás que llevo conmigo suficiente cable como para llegar hasta el centro de la Tierra y regresar. En mi memoria aún soy capaz de oír el tono frío con el que pronunció aquellas palabras. También recuerdo mis protestas. Al parecer, me consumía una desesperada ansiedad por acompañar a mi amigo al interior de aquellas profundidades sepulcrales. Sin embargo, se mostró tan testarudo como inflexible. En un momento dado, me amenazó con abandonar la expedición si insistía una sola vez más. Su amenaza surtió el efecto deseado. A fin de cuentas, solo él era capaz de llegar al fondo de todo aquello. Todo eso lo recuerdo bien. Ya no sé qué era el fondo de todo aquello, ni qué buscábamos ahí. Una vez se hubo asegurado de que me contaba con mi aquiescencia, si bien reticente para con su plan. Warren se echó al hombro el rollo del cable y ajustó todos los instrumentos. Me lanzó una señal con el mentón y yo me hice con uno de dichos instrumentos y tomé asiento sobre una lápida descolorida cercana a la abertura recién develada. Acto seguido, Warren me estrechó la mano, se afianzó el rollo de cable en el hombro y desapareció en el interior de aquel indescriptible osario. Por un momento, seguí vislumbrando el resplandor de su linterna y oyendo el susurro del cable mientras lo desenrollaba a su paso. Sin embargo, el resplandor desapareció de repente, como si Warren hubiese llegado a un recodo en la pétrea escalera. El susurro se desvaneció casi al instante. Me encontraba solo y, sin embargo, conectado con las desconocidas profundidades mediante aquellos mágicos hilos cuya superficie aislada en goma verde descansaban bajo los esforzados rayos de aquel tajo de luna. En
el solitario silencio de aquella decrépita y abandonada ciudad de los muertos, mi mente empezó a concebir las fantasías e ilusiones fantasmagóricas. Los grotescos sepulcros y monolitos parecieron asumir personalidades de lo más repugnante, una suerte de conciencia. Sombras amorfas parecían acecharme desde los recovecos más oscuros de aquella oquedad, ahíta de hierbajos, y revolotear como si se encontrase en alguna blasfema procesión ceremonial más allá de los portales de las tumbas descompuestas que se apilaban sobre la ladera. Aquellas sombras no podían deberse a la luz de aquella pálida y fisgona luna menguante. Yo no dejaba de consultar mi reloj debajo de la luz de la linterna eléctrica. Todo ello mientras intentaba escuchar con febril ansiedad cualquier sonido que saliese del receptor telefónico. Sin embargo, durante un cuarto de hora no alcancé a oír nada. Entonces, el instrumento emitió un leve chasquido. Llamé a mi amigo con voz tensa. Por profunda que fuera mi preocupación, no estaba preparado para oír las palabras que surgieron de aquella insólita cripta en un tono mucho más alarmado y trémulo de lo que jamás había oído en su voz. De Harley Warren. Él, que con tanta calma me había dejado apenas unos minutos, ahora me llamaba desde las profundidades, con un susurro tembloroso, mucho más ominoso que el ensordecedor de los chillidos. Dios, si pudieras ver lo que estoy viendo. No acerté a responder nada, atónito, pues apenas pude hacer otra cosa que esperar. Entonces, aquel tono de voz frenético se dejó de oír de nuevo. Carter, es terrible, monstruoso, increíble. En esa ocasión no me falló la voz. Empecé a derramar sobre el transmisor una avalancha de preguntas ansiosas. Aterrorizado, repetí una y otra vez: Warren, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Y una vez más llegó hasta mí la voz de mi amigo, aún ronca de puro miedo y a todas luces teñidas de desesperación. No puedo decírtelo, Carter. Esto va más allá de cualquier raciocinio. No me atrevo a decírtelo. Nadie podría seguir viviendo si se enterase. Por Dios bendito, jamás habría soñado con encontrar esto. Se hizo el silencio de nuevo, roto por el incoherente caudal de mis estremecidas preguntas. La voz de Warren se convirtió en un pozo salvaje de consternación. Carter, por el amor de Dios, vuelve a colocar la luz en su sitio y sal de aquí en cuanto puedas. Rápido, deja todo donde está y huye de aquí. Es tu única oportunidad. Haz lo que te digo y no me pidas explicaciones. Lo oí, mas solo fui capaz de repetir mis frenéticas preguntas. A mi alrededor se desplegaban las sombras, la oscuridad, las preguntas. Bajo mis pies, alguna amenaza más allá del alcance de la imaginación humana. Sin embargo, mi amigo se encontraba en peligro mucho más que yo. A través del miedo que me embargaba sentí una leve punzada de resentimiento, causada por la idea de que me creyese capaz de abandonarlo en aquellas circunstancias. Hubo más chasquidos y, tras una pausa, un lastimero grito de Warren: «Lárgate, por el amor de Dios. Vuelve a colocar la losa en su lugar y lárgate, Carter». Algo en la elección un tanto pueril de palabras por parte de mí y a todas las de su afectado compañero me puso en marcha. Tomé una resolución y me apresuré a anunciarla a gritos: «Warren, aguanta, voy a bajar por ti». Sin embargo, ante mi respuesta, el tono de mi interlocutor se convirtió en un chillido preñado de la más absoluta desesperación. «No lo hagas, no lo entiendes, es demasiado tarde, y todo esto es culpa mía. Vuelve a colocar la losa y corre. Ni tú ni nadie podéis hacer ya nada por mí». El tono de voz volvió a cambiar. Esta vez adoptó una cualidad más suave, como lleno de desesperanza, resignación, que sin embargo seguía tensa de preocupación por mí. «Rápido, antes de que sea tarde». Me resistí a obedecer aquella orden. Intenté romper la parálisis que me retenía en el sitio y cumplir con mi juramento de acudir en su auxilio.
Sin embargo, cuando llegó su siguiente susurro, yo seguía encadenado por el más crudo horror. Carter, apresúrate. No vale la pena intentarlo. Tienes que marcharte. Mejor uno que dos. La losa. Hubo una pausa y más chasquidos, y a continuación, la débil voz de Warren. Ya casi ha terminado todo. No lo hagas más difícil. Cubre esa maldita escalera y corre por tu vida. Estás perdiendo un tiempo valioso. Adiós, Carter. No volveremos a vernos. Entonces, el susurro de Warren se tornó en un grito que al cabo ascendió hasta convertirse en un chillido cargado con todo el horror que pudieran albergar las eras. Malditas sean estas infernales criaturas, estas legiones. Dios mío, lárgate, lárgate, lárgate. A partir de ahí, solo silencio. No sé durante cuántos interminables eones seguí allí sentado, estupefacto entre susurros y murmullos, entre llamadas y gritos a aquel teléfono a lo largo de todos esos eones. No dejé de susurrar y de murmurar, y llamar y gritar. Warren, Warren, respóndeme, ¿estás ahí? Y entonces acudió a mí el momento de horror supremo, esa cosa increíble, impensable y casi innombrable. He dicho que se me antojó que transcurrieran eones desde que Warren chilló su última advertencia desesperada, y que ahora lo único que rompía aquel nauseabundo silencio eran mis propios gemidos. Sin embargo, poco tiempo después hubo un nuevo chasquido en el receptor e intenté con todas mis fuerzas oír con claridad. Una voz, una vez más, volví a llamar. Warren, ¿estás ahí? Como respuesta, oí lo que ha nublado todos mis pensamientos. No pretendo, caballeros, dar una explicación a esa cosa, a esa voz, y sería una osadía por mi parte tratar de describirla en detalle, pues las primeras palabras que pronunció me arrebataron la conciencia y crearon el vacío mental que abarca hasta el momento en que desperté en el hospital. Habría de decir que la voz era profunda, hueca, gelatinosa, lejana, ultraterrana, inhumana, incorpórea. ¿Qué podría decir? Aquel fue el final de aquella experiencia, el final de mi historia. La oí y ya no supe nada más. La oí mientras seguía sentado, petrificado en aquel cementerio desconocido en medio de la cuenca, entre piedras medio derrumbadas y tumbas caídas, entre la pútrida vegetación y los vapores miasmáticos. La oí desde las más recónditas profundidades de aquel continuado sepulcro abierto, mientras contemplaba las sombras amorfas necrófagas que bailaban bajo aquella maldita luna menguante. Esto es lo que dijo. Estúpido Warren, está muerto. Y ese, mis queridas personas sin qué hacer, es el final de la declaración de Randolph Carter. Espero que les haya gustado mucho. Trataré de traer próximamente el resto de historias de los mitos de Cthulhu. Como ya dije, esta es una recopilación de historias de Lovecraft, entonces serán relatos distintos que iré trayéndoles al canal. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya interesado mucho la historia. De verdad les recomiendo mucho a este escritor. Y bueno, sin más dilación y con todo el gusto del mundo, espero que te haya relajado y nos vemos en una siguiente vez, personitas sin que hacer. Buenas noches y que los horrores cósmicos no te roben la mente.